Buenos días, gracias por la invitación a la Fundación Ecuador Crece Contigo, sus directivos técnicos, todos los asistentes, muchas gracias por participar, estar en este día. Es un gusto ver a muchos de ustedes que durante varios años han hecho parte de un proceso que, como le mencionaba el expresidente, ha sido un proceso de construcción colectiva. em, Y que me da mucha satisfacción mirar que hay toda una masa crítica que ha ido construyendo el país y que ha hecho de este tema de la desnutrición crónica infantil un objetivo de país. Y tener como en alguna de estas láminas que uno presenta en el transcurso del tiempo, cuando uno pensaba, decía, cuando el tema de la desnutrición crónica es un tema que nos involucra a todos, desde las madres, padres, niños en las zonas rurales, indígenas, urbanas, hasta los presidentes. Entonces, una gran satisfacción ver un presidente involucrado con ese nivel de compromiso, y también saber que hay una voluntad política de continuar esto como una política de Estado. Eso la verdad que da mucha satisfacción al mirar el desarrollo de Ecuador. Bueno, respecto ya a la presentación, a la invitación que me han hecho el día de hoy, la verdad que cuando lo acepté, eh, no leí el título. Y entonces vi que era un desafío importante para el caso de Ecuador, y es del tratar de mostrar evidencia de cuánto es este impacto, cuál es la evidencia que tenemos, em, o qué podemos compartir, porque la verdad que al fin de terminar de leer la invitación me he dado cuenta que ahí hay todo un campo de investigación muy necesario justamente para consolidar este aspecto de que sea una política de Estado que nos involucre a todos, incluyendo, y creo que eso Ecuador de sentirse también orgulloso a un sector privado cada vez más consciente de esta problemática. Ok, yo voy a tratar de dar simplemente unas pinceladas, ¿no es cierto? Unas pinceladas de una aproximación a lo que se puede mirar como eh, cuál es ese retorno, cuáles esa beneficios que tiene de todo este esfuerzo que lo haciendo en términos de inversión pública, y también la inversión que hacen las familias y el sector privado. Primera, en los primeros 1000 días, así. Bueno, quisiera empezar con esta lámina que trata de situar a Ecuador sobre el tema del índice de capital humano, que es una construcción que ha hecho el Banco Mundial para tratar de comparar, digamos, y poder mirar el avance que se tiene a nivel global. eh, y que el índice de capital humano lo que trata de medir es cuál es esa potencialidad de el capital humano, de toda la inversión que se hace a nivel de del ciclo de vida, desde la niñez hasta la adultez, cuál es esa potencialidad que efectivamente se realiza una vez que los individuos entran al mercado laboral, tienen ingresos y mejoran su calidad de vida, desde los primeros años de días de la gestación. Y en Ecuador claramente está alrededor del promedio mundial, pero está utilizando solamente el 60% de ese capital humano. Y lo importante de esta lámina para nosotros es mostrar que tal vez el factor que más incide en que ese potencial no sea realizado en una mayor proporción es justamente el tema de la desnutrición crónica y los temas de alimentación inadecuada. Son los dos elementos que baja el promedio del país. Este índice está construido por varios aspectos en primera infancia con los temas de mortalidad neonatal, y ahí viene el tema del retardo del crecimiento, alimentación adecuada. A nivel de edad escolar, el ciclo escolar está por mortalidad de 5 a 14 años, el trabajo infantil y también la inserción en la educación, la calidad de la educación. A nivel de fecundidad está incorporando los temas de fecundidad adolescente, embarazo adolescente, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, alfabetización juvenil, y a nivel de adultez básicamente indicadores de inserción laboral femenina, esperanza de vida y desempeño adulto. Y como les decía, en casi todas estas dimensiones de Ecuador está por encima del promedio regional. Los aspectos donde está por debajo del promedio regional son justamente el retardo de crecimiento, embarazo adolescente como los dos elementos más críticos. Y hoy peligrosamente también empieza a acercarse en el tema de eh,
los niños que ni estudian ni trabajan, que antes estaba por debajo del promedio regional y hoy empieza a constituirse un problema importante. Y ese índice de capital humano, como decíamos, tiene entonces la importancia de poder dónde realizar las inversiones. Ustedes conocen que hay varias investigaciones, varios autores que han mencionado que la inversión, cuanto más tempranamente es posible, más tempranamente se lo realiza, tiene mayores retornos. Y en el caso de los primeros 1000 días, sin duda, es el espacio donde esta inversión tiene el mejor rendimiento. Básicamente porque como aquí están algunos de los indicadores, son donde se presentan de los 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo en el desarrollo cerebral del niño. A los 18 meses se da esta explosión del vocabulario, que es algo que también hemos visto en el caso de Ecuador. Es importante empezar a monitorearlo. Ya tenemos evidencia y creo que todo el trabajo que ha hecho el Instituto de eh, Estadísticas ha sido fundamental para poder empezar a revelar estos indicadores y poder empezar a monitorearlos. Y este es uno de los indicadores más importantes que, aunque es autorreferenciado, va a ser de enorme importancia para el país. O sea, empezar a mirar la desnutrición crónica no solamente desde el retardo del crecimiento, sino como lo que bien decía en la introducción el expresidente, todo lo que va a influenciar luego en su edad escolar y en su transición a la escuela. Y este elemento de la explosión del vocabulario a los 18 meses, como digo, hoy aún no lo puede mirar en los indicadores que tiene Ecuador y los ve con preocupación. Entonces es importante empezar a mirar este tema de la desnutrición crónica con todas sus conexiones eh, al sistema educativo también. Eh, También es importante que en esta etapa de los primeros 1000 días, del 90 al 100% es la probabilidad del retraso del desarrollo del niño, si es expuesto más o menos un 7 factores de riesgo que a nivel global se han sistematizado como los factores que hay que contener. Varios de estos aspectos de la estrategia de cual crece desnutrición están obviamente identificados, pero es importante empezar a monitorear si esos factores realmente se logra tener un control sobre cada uno de ellos. Em, y este es el otro tema que queríamos enfatizar. Los cálculos actualizados nos muestran que el retorno justamente de invertir en estos primeros eh, 1000 días de vida están entre 10 y 13% de ese retorno de la inversión. Tiendo 13% cuando es más alta, es cuando más temprano se hacen estas inversiones. Y vamos a ver luego que en el Ecuador es muy importante este tema porque efectivamente vemos que se requiere tener algunos ajustes a la estrategia para poder mantener estos retornos altos, digamos. Y también queda, por eso les decía al inicio, un desafío que incluso la propia fundación puede ser un trabajo importante el mirar esta actualización del retorno de la inversión que ha hecho Ecuador, eh, mostrarlo al país, difundirlo, creo que es una de las tareas para que este dato que es global, poder ecuatorianizarlo, por decirle de alguna manera. Y bueno, evidentemente también hay varios estudios en los que nos muestran varias agencias colegas, donde el 1.6% del PIB en la región de América Latina es el costo de la inacción. Es decir, el costo de no hacer tiene un costo importante a nivel del Producto Interno Bruto del país. La siguiente, por favor. Bueno, y este es un poco lo que hemos tratado de mostrar siempre desde el lado del banco, enfatizar desde el 2007 que venimos monitoreando, eh, es cuáles factores y por qué se ha mantenido, cuáles son aquellos factores que, como bien se mencionaba, están muy vinculados a temas de gobernanza, esencialmente, al temas de evidencia y al tema de comportamientos. En esas tres dimensiones, por supuesto, Ecuador, si bien ha avanzado, aún tenemos desafíos importantes. No podemos dormirnos en los laureles. Se ha logrado una reducción, pero seguimos teniendo que hay solo pocas provincias que presentan los niveles cercanos al promedio de la región, ¿no? La gran mayoría de provincias no están cerca del promedio y todavía tenemos provincias que están superiores a los niveles que se ve en África subsahariana. Eh, y uno de los temas importantes que mencionamos aquí al mirar todo el desempeño de las diferentes mediciones que ha hecho el Ecuador, un tema que nos salta a la vista justamente es este elemento de
entre el 2012 y el resto de mediciones, cómo los niños al inicio, en los primeros 6 meses, más o menos nacen cerca de la referencia, el parámetro de referencia, pero en Ecuador se deterioró desde el 2012 a las nuevas mediciones, es decir, empezaron, como ustedes ven, el valor de referencia es la línea en verde, y los niños nacían en el 2012 más o menos cerca de ese punto de referencia. Y hacia el 2018, 2022, 23, a lo que nacen ya nace con una diferencia respecto al punto de referencia. Sin embargo, claro, la buena noticia fue que todos nacían más o menos iguales en los primeros 6 meses, se mantenían, pero a los 6 meses es cuando empieza a haber el deterioro, ¿no es cierto?, significativo de la parte de los niños, y luego hacia los 18 meses se empieza a instalar el tema de la desnutrición crónica. Este es un elemento que también lo ponemos de manifiesto en esta sesión porque creemos que es un aspecto que merece la indagación, la investigación, que tiene que ver con el tema del bajo peso al nacer, ¿no es cierto? El bajo peso al nacer efectivamente puede ser uno de los elementos, y cuando decíamos que el embarazo adolescente también está teniendo un rol importante, puede estar incidiendo, pero es donde uno necesita mirar por qué los niños en Ecuador están naciendo tan lejos, digamos, no lejos, pero sí separado del valor de referencia. Y más bien mantener las buenas noticias, que era esta mejora que uno observó en el 2022, 2023, y al respecto a que los niños en los primeros 6 meses, como digo, tenían un comportamiento más o menos eh, parejo, y tratar de contener luego ese deterioro que uno empieza a observar después de los 6 meses. Y una de las lecciones que nos ha dejado un poquito varias de las intervenciones a nivel del banco en los países donde hemos trabajado en reducción de la desnutrición crónica infantil, incluyendo Perú, eh, es que el crecimiento económico por sí mismo no determina la reducción de la desnutrición crónica, pero también el inverso. No podemos reducir la desnutrición crónica a la velocidad que esperamos si no tenemos crecimiento económico. Lo importante de esta lámina en realidad es mirar que eh, en varias de las evaluaciones más rigurosas que se han hecho de esto, es que la política pública puede incidir de una manera importante en acelerar lo que podría ser una reducción de la desnutrición crónica por efecto de crecimiento. Evidentemente, el crecimiento económico genera mejores condiciones de bienestar, mejores condiciones alimentarias, mejores niveles educativos de la madre, etcétera. Pero la velocidad con la que uno puede lograr esto sin una intervención explícita de política pública en desnutrición no es suficiente. Es decir, deberíamos esperar muchas décadas para tener una reducción de la desnutrición crónica solo por efecto del crecimiento económico. Eh, la siguiente. Y en este sentido decíamos, si bien la inversión en la primera infancia, en los primeros 1000 días es fundamental y vemos todos los retornos, vemos todas las ventajas, vemos todo lo que la investigación científica ha mostrado de la importancia que tiene, sin embargo sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, el poder hacerlo implica discutir los elementos de gobernanza. Entonces, ¿cómo hacer para invertir más tempranamente? Porque hay que invertir bien, hay que invertir más, hay que invertir mejor y hay que invertir con oportunidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho Ecuador, ¿no es cierto?, pues, que hemos tratado de mostrar en esta lámina, que es alrededor de integrar un paquete mínimo, o sea, integrar un paquete mínimo e integrar una institucionalidad a la cual hace el monitoreo de este paquete, ha sido un logro importantísimo. Yo creo que tal vez ese es el elemento que ha marcado un punto de quiebre en la política pública en el Ecuador. Entonces, el tener eh, la Secretaría Técnica, el Ministerio de Economía y Finanzas involucrado con presupuesto por resultados, tener un paquete donde está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. He puesto ahí los gobiernos locales también, aunque falta mucho por hacer en esa línea, efectivamente, porque ahí hay un problema de gobernanza importante, ¿cierto? O sea, la gobernabilidad, por decirlo desde el lado de la estrategia, con gobiernos locales aún sigue siendo muy, muy débil. Pero está estructurado un paquete, está estructurado una institucionalidad, está estructurado un sistema de monitoreo, lo cual
como digo, no es fácil. Por eso decía al inicio, es más fácil decirlo, la investigación lo afirma, pero hacerlo tiene su complejidad y yo creo que Ecuador hizo esta conexión institucional, programática y un tema importante. Y aquí es cuando uno empieza a ver el tema de la afiliación temprana. A veces uno le ve como un tema simplemente de procedimiento, pero cuando miramos todos los datos anteriores, cuando decíamos una inversión es efectiva, no. Cuando más temprano se hace, pero no siempre. Cuando empezó la estrategia, cuando se empezó a mirar los datos en la encuesta o en el SUSEN, uno empezaba a mirar que los niños realmente se integraban al paquete en edades tardías, a los 2 años, 2 años y medio, que recibían las visitas domiciliares o iban a un centro de desarrollo infantil. Es decir, las consejerías no se daban en los primeros años de vida, dentro de los primeros 1000 días. Y como vimos en la lámina anterior, en esta edad crítica que es la gestación y los primeros 6 meses, pues era difícil seguirlos. Hoy Ecuador tiene esa capacidad, que es, yo diría, en América Latina uno de los ejemplos más importantes. Sin embargo, en este sentido, o sea, teniendo ya esta estructuración, teniendo todo este trabajo, aquí hay uno de los elementos que creo que aún se requiere trabajar, ¿no es cierto? Y es en el alineamiento del presupuesto. Otra vez, decimos que la inversión es efectiva mientras más temprano sea. Para que sea más temprano hay que hacer una organización de gobernanza. Pero ya lo otro importante en esa gobernanza es el alineamiento presupuestario. Ecuador ha hecho un esfuerzo importantísimo en por fin tener datos de cuánto gasta en desnutrición. Hace apenas 4 años, Ecuador no sabía cuánto gastaba en educación, en desnutrición. Hoy tiene la posibilidad, aún con perfectible, aún la información que se tiene puede mejorarse, pero ya se tienen evidencia. Y ahí uno empieza a encontrar algunas discrepancias, ¿no es cierto? Porque Ecuador en esta producción de información permite llegar a niveles granulares y uno empieza a mirar que hay, por ejemplo, esta inversión o presupuesto, digamos, que está asignando el país en lugares como Pastaza, en un distrito de Santa Clara, en Ministerio de Salud, donde se asignan $13.65 en el 2023 por niño, siendo que está dentro de una provincia que tiene 29.8 de desnutrición crónica. Y hay otra similar, ¿no es cierto?, en Pangua, donde en la provincia la desnutrición crónica alcanza el 29.7%, sin embargo, su inversión por niño es de $1 por niño realizado en esa. Estas distorsiones, digamos, estas todavía asimetrías, que ya Ecuador puede monitorearlas, debe monitorearlas, ¿no? Yo creo que en la gestión justamente que tuvimos el privilegio de compartir por el doctor Ruales, empezamos a mirar estos números, ¿no? O sea, cuánto realmente de el trabajo que se hace en el sector salud, en el MIES, uno puede reflejarlo de manera consistente en el presupuesto, y para muchos actores de sociedad civil que seguramente también participan en esta sesión del día de hoy, es cuando uno empieza a tener que mirar esta accountability, ¿no? O sea, la rendición de cuentas. ¿Por qué Pamua está tan atrás teniendo la misma condición de desnutrición crónica? ¿Qué está faltando? ¿Dónde es el recurso humano para que haya esas distorsiones? Y le hemos puesto simplemente como referencia, pero esto se puede mirar a nivel de todos los distritos en el país. Y esto tiene que ver con dos elementos. Entonces, cuando hablamos de inversión, hablamos también de brechas y productividad. Entonces, en el caso de Ecuador, efectivamente, los dos elementos aún subsisten. Hay brechas por llenar en territorios, justamente estas diferencias que acabamos de ver, puede ser producto de una brecha de recursos humanos y físicos, pero también puede ser un tema de productividad, es decir, cuánto realmente se puede atender con los mismos recursos que se tiene. Y Ecuador enfrenta un reto difícil, ¿no? Una situación macroeconómica compleja, restricciones fiscales muy complejas. Entonces, en ese marco, el tema de productividad resulta fundamental. Y este es un elemento que queríamos mostrar, sobre todo porque fue producto y es producto todavía de un esfuerzo, pero que se ha ido debilitando. Y es el tema de que
2 años, en apenas 2 años, y esto es importante mostrarlo, porque no se necesitan 10 años para cambios de esto. En apenas 2 años se incrementó en 153% los profesionales que llegaban a tener al menos una atención al niño, la gestante. Y entonces en este universo de 3.000 más o menos profesionales de la salud distribuidos en todos estos distritos que ustedes miraban en la parte presupuestal, pues se fue incrementando el número de atenciones que estos profesionales que ya existían, la gran mayoría hasta el 2023, que es cuando ahí se impresa un poco el incremento de recursos humanos, ¿no? Y sin embargo, ya a partir de, sobre todo hacia 2024, ya se empieza a mirar un estancamiento de este crecimiento sostenido que se pudo tener en 2 años. Esto ha sido un trabajo muy grande que se pudo hacer por una sola razón: monitoreo y voluntad política. Porque si no se monitorea, no se sabe. Yo recuerdo con el doctor Ruales, cuando todavía era viceministro, una discusión muy intensa que tuvimos sobre esta discusión de productividad, porque claro, cuando discutíamos productividad desde las información estadística del Ministerio de Salud, parecía que estaba colapsado el sistema, que no hay margen para mejorar la productividad sin incrementar inversión. Pero cuando bajamos la información a estos niveles, por profesional, por establecimiento, ahí era cuando tuvimos con esta realidad, ¿no? 40% de los profesionales iban 9 días del mes al establecimiento, ¿cierto? Entonces, había margen, hay margen, pero si no se monitorea, si se olvida el monitoreo, se vuelve invisible. O sea, el gran problema y la gran tragedia de Ecuador de la desnutrición fue por muchos casos del invisible. Hoy Ecuador tiene todos los elementos para monitorear, visibilizarlo y en el nivel más desagregado posible. Eh, y esto también es un elemento que hemos visto, ¿no? Las cortes más recientes, las cortes de niños más recientes, asisten con mayor frecuencia a los controles del niño sano. Eh, la oportunidad ha mejorado sustancialmente. Sí, Ecuador estaba con, no, los niños no van a los controles, desertan de los primeros controles o llegan tarde a los controles. Hoy eso ha mejorado, efectivamente, pero sí llamamos la atención sobre este estancamiento que entre 2023 y 2024 eh, empieza a aparecer la desaceleración del tema de la reducción de la desnutrición crónica. Por eso decíamos que no se puede dar por hecho que la tendencia que se logró, el esfuerzo que se logró va a mantenerse si no se mantiene un trabajo también en calidad, ¿no? O sea, ahora hemos visto mucho el esfuerzo en coberturas, pero es importante empezar a mirar los temas de calidad, ¿no? Y este monitoreo de la oportunidad de las atenciones y que asistan a los controles del número adecuado que se plantea, esto lleva a una serie de definiciones que las veremos luego y que ustedes seguramente van a estar discutiéndoles con muchos de los esfuerzos que se tienen que hacer tanto en la calidad de la prestación como en aspectos de eh, em, educomunicación, cambio de conductas. Lo mismo podemos decir en el caso del MIES, ¿no? El Ministerio de Inclusión Económica y Social. Una de las intervenciones que vemos más importantes que tiene en el Ecuador es esta consejería de pares. Para nosotros el CNH de eso es una consejería parental de pares. Lo más parecido es que una madre enseña a otra madre, ¿no es cierto? Lo más, la mala conexión que todas las semanas visitan a las familias y ahí efectivamente, el 44% de los niños pobres menores de 2 años ya tienen una captación temprana y a la vez la transferencia monetaria. Cuando se iniciaba esto y cuando el banco apoyó al gobierno, este 44% era menos, si no me equivoco, 21 o mucho menos de ese porcentaje, porque ni siquiera entre dos viceministerios se veían el uno al otro. Unos daban transferencias monetarias y el otro daba servicios de cuidado infantil. Y las coberturas parecía que eran dos países diferentes, ¿no? Parecía que se duplicaran los niños. Pues en realidad los niños son los mismos, los que atienden salud, MIES y demás. Hoy creo que con el mismo esfuerzo, el MIES ha logrado efectivamente lograr esta integración
y se incrementaron en 7 veces, ¿no es cierto?, los números de niños pobres que recibían las transferencias y a la vez la visita domiciliar, la consejería de par. Y con un costo anual, en el caso del servicio, de $330, que es 68% es en personal. Sin duda son intervenciones muy intensivas en recursos humanos. Y hay un incremento de 55 a 84,000 eh, em, beneficiarios. Un tema importante en la estrategia sin duda ha sido el bono 1000 días, ¿no? Sin duda, el bono 1000 días ha sido un hito en el conjunto de la estrategia, justamente porque redefinía el concepto de las transferencias monetarias para readecuarlo a este grupo de los primeros 1000 días. Y el componente condicional se alinea a los hitos críticos, ciertos controles preventivos, al registro del nacimiento, pero acá otro gran desafío. Apenas del 4% de los beneficiarios del bono 1000 días cobra el componente variable. Es decir, o no conoce o no lo cumple y de cajón no se monitorea el cumplimiento. Entonces, ese gran instrumento diseñado para cambiar comportamientos de las madres no se lo está utilizando en su potencialidad, siendo muy potente, porque ya nos muestra unos resultados preliminares. Pronto se lo harán público en un trabajo conjunto con la Secretaría Técnica de Ecuador sin Desnutrición, que muestra incentivo en mayores uso de los controles de salud. Sin embargo, se necesita fortalecer el programa porque su potencialidad lo permite, ¿no? Y esto va a tener implicaciones importantes en reforma de cambio de política. Bueno, quisiéramos en este caso de persistir la información los primeros 1000 días tiene retornos superiores al capital físico. Hay varios estudios del Banco Mundial que hemos hecho donde muestra claramente, ¿no es cierto?, que hay uno en particular, cuando hacíamos un ejemplo que decía, tratando de buscar a alguien, a un país que esté en el percentil más bajo, con un país que esté en el percentil más alto. eh, si la inversión fuera, por ejemplo, el ejemplo que se ponía en torno a los analistas, si Uganda tuviera poco la inversión específica en los primeros años en los temas de salud, como el que tiene Austria, el incremento que se tendría en términos de eh, crecimiento económico y crecimiento per cápita es gigantesco, ¿no? Son casi de 25%. Tenemos simulaciones en las cuales uno puede ver incrementos que pueden pasar del 15 al 35% dependiendo de cómo se pueda hacer esta inversión. La invitación que nosotros sí hacemos es que empecemos a mirar el territorio. Si podemos cerrar esas brechas, las que estuvimos viendo a nivel de presupuesto. O sea, si logramos que algunos territorios donde se está invirtiendo de una manera más consistente y coherente, igualamos a aquellos territorios donde tenemos demasiada brecha o demasiado distanciamiento, Ecuador tiene una posibilidad. Sin embargo, creo que estos retos que les ponemos ahí simplemente como listados, ¿no? El uno, el tema de la adecuación cultural. Ahí Ecuador sigue teniendo el problema en las zonas rurales, indígenas, Sierra Centro. Creo que ahí el trabajo eh, es una tarea de todos. Creo que todavía no se ha hallado el mecanismo, el por qué, cuáles son esa adaptación que hay que hacer de este paquete que está bien diseñado, bien estructurado, pero no está funcionando en esa zona. El monitoreo de servicios, que otra vez, como lo hemos mostrado acá, si no hacemos ese monitoreo de manera desagregada, y ahí otra vez de invitación a sociedad civil, ¿no? Si no hay ese monitoreo en rendición de cuentas de la entrega de ese paquete de servicios de una manera pedagógica y simple, también es muy difícil. Creo que el tema de la operacionalización de presupuesto por resultados sigue siendo un desafío, se ha avanzado muchísimo, pero sigue siendo un desafío. Aún no se cuenta con un visualizador, por ejemplo, de estos datos de inversión del presupuesto que sea público. No, la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas aún sigue siendo un reto y hoy lo es más si es que se quiere avanzar hacia primera infancia. El tema de los incentivos a la demanda de servicios, otra vez hemos mirado que el bono a los 1000 días va a ser un factor fundamental. Ponerlo a funcionar como está diseñado, corregir todos estos factores de proceso que aún tienen problemas, pero también seguir generando mecanismos de incentivo a la demanda de servicios. Creo que aquí hay mucho espacio para conversar y mucho espacio para el sector privado
en cómo trabajar esta materia. Y por último, lo que he insistido de manera persistente, la rendición de cuentas. Creo que una rendición de cuentas de manera constructiva va a ser muy importante para que la estrategia continúe adelante.